¿Cómo están, hermanos? Un gusto en saludarles, esperando la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Quiero meditar en esta oportunidad la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 13 y versículo 5, que dice lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados. Examinando nuestra fe. Hay una práctica que se ha hecho recurrente y muy necesaria hoy para la seguridad y supervivencia en esta pandemia, y es el examen PCR para la enfermedad del COVID-19. Es la técnica estándar para determinar si un paciente está infectado o no. Así también encontramos en la Biblia que se nos llama a examinarnos en la fe para saber el estado de nuestra salud espiritual. En la Biblia encontramos muchas personas, muchas familias y aún un pueblo que fueron examinados y probados por Dios. Tenemos el caso muy conocido de Job y aún Jesucristo, el pueblo de Israel también, examinado y probado por Dios. Allí en Lucas 19 se nos dice que tarde o temprano Dios nos examinará después de que nos ha hecho responsables en lo que Él nos ha entregado. Finalmente nos examinará. Y no solo aquí lo hará en esta tierra, sino que además allí en los cielos se nos pedirá cuenta de lo que se nos ha entregado, revelando si hemos aprobado o no el examen de Dios para nuestra vida. El versículo de hoy, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. Pablo les ruega a los cristianos de Corinto que prueben su fe en Jesucristo para ver si Cristo vive en ellos. Aquí se está enfatizando el autoexamen de la vida espiritual y de la conducta diaria de nosotros, de los creyentes, de los hijos de Dios. Primeramente, Pablo está haciendo un llamado urgente a examinarnos y a probarnos. Examínense, está diciendo Pablo, pruébense a ustedes mismos. Debemos examinarnos, y aquí examinar, que es la palabra griega peiraseti, es ser explorado, es ser visto con el propósito de hallar alguna falta. Es un imperativo, es un llamado urgente, donde se nos ordena enfáticamente la tarea de la introspección, de examinar nuestro interior, nuestra fe, allí, qué pasa en nuestro corazón, en nuestra relación de confianza con Dios. Este examen fue también la experiencia de David, allí en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice él: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examinarse, entonces, es una práctica normal en los cristianos, y fue también la práctica normal de la iglesia del primer siglo, de la iglesia apostólica o de la iglesia primitiva, donde los cristianos, antes de participar de la cena del Señor, debían examinarse personalmente, íntimamente, su estado antes de poder participar de esa mesa, ¿cierto?, sacramental, de ese, ¿cierto?, sacramento dejado por el Señor. Debemos entonces probarnos personalmente. Probarnos en griego es dokimazete, esa es la palabra, que habla de comprobar algo o a alguien, si es que es digno de confianza, si es una persona auténtica, si es perfecto y si es alguien de calidad. Y no solo debemos examinarnos y probarnos, también debemos hacerlo con nuestros hogares y aún la iglesia de Cristo. Debemos examinarnos no solo para saber qué hay en nosotros, sino para hacer los arreglos, para hacer los ajustes necesarios, para cambiar. Debemos entonces examinar, revisar nuestro estado espiritual, nuestra condición, revisar nuestras decisiones y acciones y hacer los cambios a tiempo. Fue la experiencia misma de Job, allí en Job 34-32, donde dice: enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal no lo haré más. El Salmo 19:2 dice: los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Así que, hermanos, tenemos que examinar nuestra vida. Hoy es tiempo apropiado para examinar nuestro estado espiritual.
Una segunda cosa importante que se nos llama en este versículo es que además Dios tiene medios, formas que Él puede usar para probarnos y para examinarnos. Primero, excepcionalmente, el Dios puede usar al mismo diablo como un elemento de prueba para nuestra fe. Por ejemplo, en el Edén, con Adán y Eva, ellos fracasaron ante el examen que Dios les hizo y finalmente fueron juzgados por no tener un corazón fiel, por no ser obedientes delante de Dios. Dios prueba nuestras cualidades, primeramente, no nuestras capacidades. Dios está interesado en lo que somos y después en lo que hacemos. Él mira primero lo que está en nuestro corazón, después lo que está delante de nuestros ojos. Así que Él prueba la vida de sus hijos. Y el diablo es un instrumento que Él puede usar si es necesario. En el caso de la prueba y aflicción de Job, Dios permitió que Satanás le tocara y le quitara a sus hijos, le quitara y despojara de sus bienes y aún de su salud finalmente. Pero no solamente Dios puede usar excepcionalmente al diablo para probarnos y para examinarnos, también puede usar las mismas tentaciones. La tentación es la inclinación carnal, son los malos deseos de la naturaleza pecaminosa y caída que está en nosotros, que se expresa en nuestra mente y en nuestro cuerpo carnal. Jesús mismo fue tentado en el desierto y Él se defendió con las Sagradas Escrituras. Pedro también fue tentado, aquel apóstol importantísimo, fue tentado cuando fue pedido por el diablo para zarandearlo, para sacudirlo como a trigo. También la tentación, las tentaciones prueban. ¿Qué prueban? Prueban nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos. Prueban nuestra conciencia, prueban nuestra voluntad, nuestras actitudes, principios, nuestra fidelidad, obediencia y el amor que tenemos para con Dios. Así que sí, podemos ser tentados. Pero también Dios puede usar diversas circunstancias dolorosas a veces para probar también nuestra fe, como las adversidades, que son el fuego que Dios usa para quitar nuestras impurezas de la vida íntima, que nos afligen, esas impurezas que nos angustian, que nos oprimen, que nos quebrantan, que crean necesidades, soledad y aún cierta injusticia. Es el mismo examen que pasaron muchos siervos de Dios, como José en Egipto, Moisés, como Job, como Israel en el desierto. Pruebas también como las que pasó duras Jeremías, como las de Jesús en el desierto, Pablo y todos los apóstoles que pasaron por pruebas tan difíciles, por la tortura, el martirio, por la muerte tan violenta, y todo aquel gran listado que encontramos en Hebreos 11. Así que, hermanos, Dios usa estos diversos medios para examinarnos y probarnos espiritualmente, porque Él busca finalmente mejorar nuestra condición espiritual delante de Él. Así que este examen, además, está diseñado a nuestra propia realidad, porque Dios no nos dará más carga, más pruebas que las que podemos soportar. Eso lo ratifica Pablo ahí escribiendo 1 Corintios 10, versículos 2 y 13. Dice él, más fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis aguantar. Dios es fiel, Dios es misericordioso, y no permitirá que seamos destruidos en la prueba, sino que nos mostrará cómo soportarla, nos mostrará cómo vencerla y cómo ser victoriosos en las pruebas y en las adversidades. Y además, hermanos, tenemos que procurar y preocuparnos de ser aprobados. Que este tiempo en los hogares que hemos estado recluidos nos sirva para mejorar nuestra condición espiritual, para ser aprobados delante de Dios. Pero esto no es una cosa automática, sino que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad. Por eso es que Pablo nos llama ahí en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Otra cosa importante que quiero mencionar y que aparece aquí en el versículo es qué es lo que debe ser examinado y probado. ¿Qué es lo que debe ser examinado y probado en nosotros por parte de Dios? Dice aquí Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Así que lo que se está probando es nuestra vida espiritual, si es que estamos en fe. Aquí no somos llamados a examinar lo externo, nuestra apariencia, nuestro estatus sociocultural, ni las utopías ideológicas que alguien pueda tener, ni nuestras tendencias culturales,
sino que somos llamados a probar nuestra fe, lo que hay en nuestra alma, porque es lo que Dios finalmente examinará. Nuestra fe tiene que ser probada. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Dice Pedro, allí capítulo 1, 1 de Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, se hallara en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Nuestra fe es probada para que finalmente se hallara en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo venga. Yo pregunto ahora, hermanos, ¿es esta nuestra preocupación? ¿Es esta la acción diaria en nuestra vida? Bueno, la prueba de la fe obra bendiciones y demuestra finalmente si es que somos íntegros delante del Señor. Santiago 1, versículos 3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, más tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Así que son las pruebas de fuego de nuestra fe las que comprueban si nuestra fe es verdadera, si es que la fe es genuina y si es que es pura. Es precisamente la adversidad que hace esto. Es además, hermanos, examinada nuestra obediencia, no solo nuestra fe, nuestra obediencia. Obediencia a Dios y obediencia a la palabra de Dios. Examinada si es que nuestra obediencia es perfecta. Pablo escribe allí, 2 Corintios 2:9, porque también por este fin os escribí, para tener experiencia de vosotros si sois obedientes en todo. Jesús mismo mostró completa obediencia. Allí en Juan 8:29 dice, porque yo lo que a él agrada hago siempre. Así que encontramos eso en la palabra del Señor. Y también encontramos allí en Mateo 7, que es la conclusión del Sermón del Monte, un llamado tan importante que hace el Señor allí, sobre la obediencia, el que hace, el que cumple la palabra del Señor. Dice allí Mateo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Así que nuestra obediencia es finalmente la comprobación de que somos de Dios, de que somos hijos de Él, que le amamos y que somos fieles y confiables para el Señor y también para los demás. Si estamos realmente en fe, hermanos, después de habernos probado, es porque de verdad somos hijos de Dios. Y con eso demostramos que nos hemos arrepentido y que hay fe verdadera y salvadora en nuestro corazón. Porque los que están en fe son el pueblo celoso de Dios, celoso de buenas obras. Los que están en la fe verdadera rechazan todo tipo de pecado y malignidad. Los que están en la fe se gozan de Cristo y en su reino y en la práctica de la oración. Aquellos que están en la fe verdadera renuncian a sí mismos y a los criterios y tendencias de esta cultura caída. Los que están en la fe tienen un celo vivo por las cosas del Señor. Los que estamos en la fe, hermanos, nos preocupamos de nuestros principios, sentimientos y prácticas, que todos ellos estén de acuerdo con la palabra de Dios, que es nuestra única regla de fe y de práctica. Así que, hermanos, hemos meditado en este versículo. Así que, por lo visto, entonces, debemos examinarnos y probarnos a nosotros mismos como parte de nuestra propia vida cristiana. Si tanto valor ha tenido el examen de PCR para el COVID-19, ¿cuánto más valor debe tenerlo el examen de nuestra propia vida espiritual? Dios nos examina continuamente y es necesario que después de meses en nuestros hogares revisemos nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Examinaos, probaos a vosotros mismos si estáis en fe. Ahora, si de verdad estamos en la fe del Señor Jesucristo, entonces claro que pertenecemos a Cristo y por la eternidad, que dedicamos, hermanos, todo nuestro ser a Él como sus fieles servidores, como sus hijos, que hemos ofrecido todo nuestro corazón a Él, con prontitud, con sinceridad, con todo nuestro corazón, que rechazamos además de manera decidida el pecado y toda obra maligna en este mundo, y que deseamos hoy más que nunca y de todo corazón la venida de nuestro Señor para estar por la eternidad con Él. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano, y que su palabra haga la obra perfecta en nuestros corazones.